Quedó. Listo. Bueno, retomando el tema entonces y ya concluyendo en este punto, el tema aleatorio simple no siempre es el más aconsejable porque a veces tampoco es práctico. Nosotros tenemos que tratar de combinar lo práctico realmente con eh, lo que sea también estadístico como confiable, evitar sesgos, evitar arbitrariedades incluso, pero también que nos sirva como algo con una logística adecuada. Entonces, pensemos que en esas empresas eh, nos dieran incluso los nombres de las personas y yo construya un Excel, en un archivo Excel construya el marco muestra mío y lo jugara al azar. Asumamos que pudiese hacer eso. El problema que se nos surge de momento es que entonces pueden quedar tan dispersa esa muestra que se nos vuelve seguramente compleja en términos de lo práctico. Porque usted ir a una determinada institución, allá le tocó una persona, luego irse a otra y le tocaron tres, al otro ir a otra y le tocaron dos, pues definitivamente es un poco laborioso y no estamos seguros de ganar en confiabilidad en algo, en la confiabilidad y en las mediciones. Entonces, eso es un detalle. El tema del estratificado, hay otro punto. Si yo estratifico, ¿pero por qué? Estratifico por empresa. Si yo estratifico por empresa, ojo aquí, entonces yo tendría que decir que voy a ir a todas las empresas. ¿Sí? Ahí hay otro punto de análisis. Cuando yo hable de estratificado es porque voy a ir a todos los estratos que formo. Entonces, si estamos asemejando el tema de estrato con empresa, entonces también estoy diciendo que tengo que ir a todas las 50. Habría que reflexionar si es práctico o no. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Voy a plantear el tema para aplicar un muestreo por conglomerados. Ahora, no es porque yo lo quiera plantear así, sino que estamos en las discusiones. En el muestreo estratificado me obliga a ir a las 50 empresas. En el muestreo por conglomerados, no, porque cada empresa se me convierte en un conglomerado. Entonces ahí hay las diferencias en ese punto. Voy a compartir escritorio para mostrarles en detalle lo que pretendo. Entonces voy a mostrarles cómo está construido el archivo en Excel y darles algún otro poquito más de contexto porque también es cierto que necesitábamos de alguna manera más reflexiones vamos a mostrar el archivo que tengo diseñado para el ejemplo. ¿Cuál es el caso aquí? Observen en el Excel lo que tengo en pantalla. Tengo empresas y están numeradas del 1, voy a mirar, del 1 al 50, son 50 empresas. Ahí están las. Obviamente en la vida práctica, entonces yo puedo decir que el 1 sea Noel, la otra será Nacional de Chocolates, en fin, lo que fuese. Pero el caso es de que ya tengo enumeradas las empresas, yo las conozco, sé cuáles son, igual en cualquier espacio. Ahora, esto lo podríamos asemejar incluso a otro tipo de problemas. Podrían pensarse si esto es otro, no empresa, sino que pueden ser cualquier otro tipo de instituciones de salud o no. Entonces aquí yo tengo el tema de empresas, hay 50. Y por fuentes secundarias, por lecturas, por información, yo logré ubicar que tenemos en la empresa 1 hay 5 comunicadores, en la empresa 2 hay 6, etcétera, etcétera, etcétera. Están observando y escuchándome en la conversación. Unos sí, dos no. Perfecto. Minerva. Muy bien. Entonces, veamos cómo lo haríamos o cómo sugeriría yo una posibilidad susceptible de que hay muchas miradas, pero también para enfocarnos al uso del software también. Y que estos son esquemas que usualmente nos toca trabajar. Empresa, y dentro de las empresas tengo unas personas. Observen que el número de comunicadores por empresa es bajo. Es bajo.
Ahora, si a mí me dicen, no, es que yo no voy a coger comunicadores solo, sino que voy a coger es empleados de allá, pues seguramente el número de comunicadores no sería 5, sino que sería 120, 400, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tiene otras connotaciones el diseño, ¿sí? Porque voy a recordarles que aquí yo tengo los números de los conglomerados eh, bajos. Mire que hay 5 personas, 8 personas, por la característica del estudio. ¿Cómo voy a manejar aquí el asunto para apoyarme en algo? Voy a calcular un promedio. Bueno, antes del promedio, voy a calcular, control X, paso para acá, voy a calcular el total de personas que yo tengo susceptibles de ser encuestados. Entonces recuerden ustedes que en el Excel, ya esto sí lo sabemos todos, le voy a una sumatoria, y me están dando que hay 228 personas. Ese es el total de comunicadores en las 50 empresas. Ahora voy a calcular el promedio. Entonces yo le doy igual promedio, y obviamente sombreo desde el conglomerado 50, o sea, la empresa, hasta la primera que tengo, y estoy obteniendo un dato de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo en promedio 5 personas por empresa. Pues bueno, la vez pasada cuando empezábamos a tocar este tema, la desviación estándar, voy a calcular. Desviación estándar. Cuando íbamos a calcular dijimos, en el tema de Claudia, era supremamente cambiante el número de personas por vereda. Entonces ahí nos daba muy difícil hacer esta estrategia de conglomerado como se ha planteado. Yo quiero calcular la desviación estándar también, entonces le doy igual, desbest, ¿sí? Esta es otra versión, pero me voy a amañar con la que tengo hasta ahí, y sombreo. Desbest viene de desviación estándar, y sombreo, y le doy enter. Me da una desviación, o me dio de 1,80, voy a dejarla con 2 decimales, estoy bajando esas cifras, y quedó una desviación de una persona, casi 2, pues si la dejo más entera sería 2. Dicho de otra manera, es más o menos pues homogéneo estos conglomerados. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Pues lo estoy haciendo precisamente como para ahora, cuando vaya a hacer la estrategia en el EPIDAT, tener unas ideas de qué pido. Me explico. A ver, si yo tengo 5 personas en promedio, entonces, y necesito, vamos a colocar un ejemplo así como sin ninguna base estadística, yo requiero ir a auscultar, a investigar a 50 personas, o eso fue lo que me dijeron, o eso es la plata que hay, etc. Entonces, ¿cuántos conglomerados digo que selecciono? Me dicen a mí, vaya y encueste 50. ¿Cuántos conglomerados busco? Es la pregunta. ¿Sí? A ver, pero la respuesta, teniendo en cuenta que el promedio de personas por conglomerado es 5, pues entonces, ¿cuántos voy a ir? No veo los números. Claro, a 10. Entonces, el tema de el promedio, incluso un poquito la desviación, es para yo tener una idea de cuánto le digo al aparatico, cuántos conglomerados va a tener. O si yo defino un tamaño de muestra y me da 120, también tengo que tener más o menos visualizado en cuántos conglomerados voy a encontrar ese número de personas. Recuerden que en conglomerados no me da exacto el número, pero sí me va a dar una aproximación. Máxime que no cambia mucho la variabilidad. Conclusión hasta aquí en este punto, que es lo que quería como reforzar hoy, no avanzar tanto, sino trabajar estos temas. Voy a borrarlo para que me quede el archivo adecuado. Es decir, uno puede tener una pestañita con esto y otro no. Entonces, aquí que tengo ya, tengo un archivo con los conglomerados, empresa y el número de conglomerados y de las personas que tiene cada conglomerado con la característica. Bueno, está bien, lo había pensado. Bueno, ahora lo volvemos a repensar. No alcanzo a leer todo el texto.
porque estoy aquí en una parte sombreadita. Ahora, vamos entonces voy a cerrar este archivo, voy a cerrarlo, porque necesito tenerlo, obviamente, afuera, para que me lo lea. Voy a cancelar primero para no cerrar sino este, tengo otro Excel abierto, voy a guardarlo, ahí me quedó, este lo vamos a necesitar ahora. Luego ahora me voy a pasar para el EPIDAL. A ver, yo veo bien. Muy bien. Sí, entiendo Camilo, que hablabas de que había que sacar de todas las 50 empresas. No, no era el caso, había que mirar cuál diseñábamos, no necesariamente ir a todas. El ir a todas se nos vuelve un poquitico costoso. Pues bien, vamos a ver el tema de conglomerados con el EPIDAT. Entonces me voy por módulos, muestreo, esto ya lo deben de ir repasando, ya lo tienen, el libro que envié, está toda esta parte, pero hay que leer. Y voy a muestreo conglomerado monoetápico. ¿Por qué monoetápico? Porque el número de unidades de cada conglomerado es muy bajo. Entonces no amerita ir a una empresa y enseguida hacer muestreo allá. ¿Sí? Porque es que el número de personas que están en, digamos, hablemos el término de Minerva, potenciales, pues es tan bajo que no amerita ir hasta allá y hacer luego un sorteo. No, únicamente seleccionamos a todas las personas que hay en esa empresa. ¿Por qué? Porque el número es bajo. Entonces me voy por muestreo conglomerado monoetápico. Y si bien habíamos mirado estas otras estrategias, ahora vamos a decir abrir datos agregados. Cuando yo digo abrir datos agregados, lo que estoy diciendo es que debo de tener un archivo Excel. Si digo datos individuales, tendría que tener muchos más datos, pues los datos uno a uno, cada registro sería un elemento ya para la muestra. En cambio, datos agregados son los que vamos a observar aquí. Examinar, y voy a llamar conglomerado monoetápico. Ya tengo el archivo llamado de esa manera. Abro. Y entonces él me dice, bueno, ¿cuáles son los conglomerados? Los conglomerados son las empresas. ¿Y cuáles son los tamaños de los conglomerados? Los tamaños de los conglomerados es lo que llamé comunicadores, o sea, el número de personas que cumplen con nuestra característica, para irles a preguntar si van a hacer si están interesados en hacer un magíster o un diplomado o una capacitación. Ese era el objetivo. Entonces, selecciono empresas y luego selecciono el tamaño de los conglomerados, que el número lo tengo es en comunicadores, y le doy a aceptar. Ahí ya él trajo del archivo los datos. ¿Cuáles datos? Vamos a ver, donde dice tabla de datos ver. Aquí me está dando el tamaño de todos y cada uno de los conglomerados, y en este caso son 50. Pensemos que estamos en una institución educativa, pues entonces yo puedo decirle que hay 30 grupos y cada grupo tiene 40 personas, 38, 25, bueno, en fin, los que sean. Luego aquí podríamos pensar en un estudio por conglomerados utilizando esta estrategia en una institución educativa. Si es que logramos demostrar también que no existan diferencias, por ejemplo, en los grupos terceros con respecto a quintos, por ejemplo. Si existieran diferencias, entonces uno trataría de estratificar ahí sí, pero aquí no. Esas son las diferencias que hay que analizar. Ahora, ya tengo el tema de conglomerados, ya él me lo trajo desde allá, acepto. Ahora viene el tema que estábamos diciendo hace un momento. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Pues el tamaño de muestra tuvo que haber salido de la reflexión de siempre. Voy por tamaño de muestra, le doy un error, le doy una variabilidad, una P, una Q, etc. Pero esa parte ya la hemos trabajado también. Y esa parte tendrá que ser reflexiones individuales, pues, o de equipo, pues, pero no me voy a entretener en este ejercicio ahí, que ya lo hemos trabajado, sino que ya vamos a mirar es cómo lo selecciono. Ahora, vamos a suponer entonces aquí, tamaño de muestra. Recuerden que eran 220 puntos, pero también me acuerdo que en promedio, por eso era la importancia de saber el promedio de
de observaciones por conglomerado. Yo puedo decirle aquí cuántos conglomerados voy a sacar y también el tamaño de muestra. Entonces, si yo voy a decir que voy a trabajar, son 225 después de hacer los cálculos, después de hacer lo que bien ya hemos trabajado, podemos pensar que yo quiero una muestra por los lados de 80. Voy a decirle que 80 personas. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuál será el número de conglomerados? Si yo le digo a él aquí que quiero 80, él solito me los va a repartir de acuerdo al tamaño de los conglomerados. Es decir, me puede quedar un conglomerado de tamaño 6 y otro de tamaño 8, pero entonces él me tratará y me busca otro más bajo. En fin, ahí va a salir los que vengan al azar. Voy a decir que me ordene. Yo no necesito sino darle una de las dos, o el número de conglomerados o el tamaño de la muestra. Si le doy tamaño de la muestra, yo sé que él me va a buscar cerca a los 80, no es que salga exactico tampoco, ¿no? Como tampoco si le digo número de conglomerados, un número específico, no me va a dar de pronto el número exactico que me hubiera dado en la fórmula. Vamos a mirar cómo nos sale. No lo voy a pedir en fichero en aras de ganar un poquito de tiempo porque saldrían los mismos resultados prácticamente en el fichero. Ustedes lo podrán hacer luego. Entonces le voy a dar calcular. Y efectivamente aquí están los datos. ¿Cuáles datos? Pues me está diciendo que el tamaño de la población es 228. Que yo le dije una muestra de 80. Entonces lo primero que me preguntan es, ¿y ese 80 de dónde? Hombre, ese 80 fue que coloqué una P de punto 30, él conocía el N, en fin, y las discusiones pues que se han hecho, y dije que el 80 era un buen número, en aras de discusión pues. Ahora, ¿cuántos conglomerados me sacó él? De 50 que hay en total, él me encontró 18. Pero eso se visualizaba porque más o menos el promedio nos daba 5 en promedio, pero hay unos más bajitos que otros, ¿no? Entonces observen los conglomerados que me seleccionó. Aquí está. Quedó la empresa 3, que tiene un nombre propio. Lo que pasa es que yo lo coloqué en aras de ser así números y no mezclar pues los nombres propios, ¿no? Entonces, yo sé que la empresa 3 tiene un nombre. La 6 también. Entonces yo ya tengo la dirección, tengo todo. ¿Sí? Y sé que en la empresa 3 hay 4 personas que se dedican a la comunicación. En la 11 hay 5, en la 35 hay 8, etcétera, etcétera. Pero entonces la ganancia aquí es que yo voy, me toca desplazarme, cojo el carro o le pago al encuestador y cuando llego a la encuesta 3, que queda por ahí en el sur de Bogotá, pues va y encuesta a todos los 4 personas que hay de comunicación. No hace muestreos ahí. Saca la persona, selecciona, hace censo, hace un censo, ya analiza a todos. Si nos pasamos al esquema de que esto fuera una institución educativa, entonces usted iría al grupo 3 y asumamos que sean 35 estudiantes, a todos los 35 les aplica la encuesta. Va al grupo 49 y asumamos que ahí sean 51, le hace la encuesta a los 51. Ese es un muestreo conglomerado monoetápico. Se seleccionan al azar los conglomerados, pero se hace censo al interior del conglomerado. Eso nos debe de quedar claro. Y ya queda la probabilidad de selección y el aparatico nos da más información incluso, porque nos estaría diciendo también, no, aquí no hay otra selección. Observen la diferencia con el que vamos a hacer enseguida. Aquí ya tengo a las empresas que queden seleccionados, les hago censo. Y punto. Se analizaron todos los que cumplen la característica. ¿Queda claro este manejo? 1 o 2. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Minerva. Perfecto. Les reitero, el tema aquí es formar grupos. En este caso son empresas.
pero dentro de la empresa hay un número de personas que quiero ir a encuestar que tienen una característica, los llamamos comunicadores. Selecciono al azar a ver qué empresa me toca, pero observen un detalle. Es más económico en términos de que usted cuando llegó a la empresa ya hizo todos los 4 o 5 allá. Si fuera al azar, pues vaya a ver cuál le tocó, uno de la empresa 3, otro de la empresa 13, otro de la otra, en fin, una dispersión total y de pronto no ganamos tanto en los resultados. Bien, ¿qué les voy a mostrar ya? Muestreo por conglomerado bietápico. ¿Cuál es el ejemplo que tengo? Entonces lo cambié porque era similar al otro, lo cambié porque también esperaba en este charla otro compañero que tiene un parecido a este ejercicio, y entonces mencioné que son barrios. Es el barrio 1, barrio tal, que tendrán unos nombres, ¿cierto? Minerva no sé allá, pero aquí hay muchos, obviamente, Belén, América, Castilla, en fin, todo eso. Pedregal, son nombres de barrios. Pero entonces aquí ya lo que estoy en el esquema, como es bietápico, lo quiero plantear en el ejemplo bietápico, entonces ya coloqué, y este dato también se puede tener. Tengo el barrio y sé cuántas viviendas hay. Alguien podría pensar, pero yo sé el dato es de manzanas. Bueno, es un ejemplo. Podríamos tener barrio y luego manzanas. Yo me brinqué hasta viviendas. Pero también el ejercicio correría entonces de determinados sectores cartográficos donde están las viviendas y dentro de las viviendas personas. También son esquemas distintos. Es decir, la aplicabilidad de estos diseños es mucho, porque casi todo está, digámoslo de alguna manera, agrupado por alguna característica. Aquí lo agrupé en barrios. Estos son diseños usuales en términos de que está la parte geográfica. Mire que las empresas, cuando hablábamos en ese tema con los dueños de ese trabajo, me decían, es que es muy difícil, ¿cómo vamos a hacer esto? Llegar al azar, en fin, no, busquemos la opción. Ya con un directorio uno ubica las empresas y sabe dónde están. Ahora, aquí también los barrios, asumamos no, eso también se sabe. Entonces aquí ya tengo son los barrios y el número de viviendas, que son datos cartográficos, y pues ya miraría uno si toca ir a hacer un recorrido, que eso es sumamente costoso. Entonces, ¿cuál ejercicio manejé? Podemos manejar. Mire que aquí ya en total existen 11.996 viviendas. Esto para dar a entender pues, que el tema apunta a muestras o a marcos muestrales mucho más grandes del ejemplo ahora pensado para un esquema monoetápico. Ahora está aquí el punto es del esquema con 2 etapas. Ahora, no, Camilo, si yo vuelvo a hablar en estratificar, también tendría que ir a todas las empresas, pero entonces son 60 empresas. Me queda complicado, porque hay que ir a todas ellas. Y de pronto, digo el de pronto, pues la información que obtenga en una no sería tan diferente de otra. Podría ser. Es el mismo tema, el mismo abstracción al tema de los grupos de un colegio o de una universidad. Son estudiantes o dependencias que dependiendo de lo que esté analizando, eso sí, pueden haber diferencias sustanciales o no. Esos son criterios que hay que tener en cuenta. Aquí lo voy a plantear aún como un conglomerado porque van a ver, digamos, la aplicación que tiene ese esquema utilizando el EPIDAD. Aquí me dieron 11.000 y pico. El promedio, que ya lo hice, fue de 200. O sea, hay unos de 300, la mayoría de 100 y pico. Pero en promedio hay 200. O sea, por conglomerado en promedio, ¿no? Aquí observan que hay uno de 123, 145. Pero en promedio da eso. Es para tener una idea de más o menos cómo manejamos la solicitud al software. Ahora, este lo había ensayado como un ejemplo de 870, pero podemos cambiarlo obviamente. Y hay otros indicadores. En una carpetica o en una hoja hice lo de los promedios como para tener una idea. En la otra hoja están solamente los números, que es tal cual como yo los requiero
para el EPIDAD no, únicamente debo de tener nombres de variables y los números como tal. No hay totales ni subtotales ni nada de esas cosas. Entonces, por eso manejé hoja 1 para hacer el ensayo y manejé la carpetica de barrios, que es la que le voy a decir al aparato, úseme este archivo. Pues bien, ya vimos entonces el contexto de este. Ahora lo que voy a hacer entonces es cerrarlo, que debe de estar cerrado, no guardar es lo mismo, y volverme al EPIDAD. Entonces ya en el EPIDAD voy a utilizar la estrategia de 2 etapas. Entonces me voy por módulos, muestreo, insisto, por el cálculo de tamaño de muestra usted hace lo que ya se ha hablado, define una P, define un error, define la misma proporción o un promedio y va a dar un N, con ya las discusiones que hemos reiterado. Luego viene a seleccionar, que es un tema también neurálgico, y voy a seleccionar el muestreo por conglomerado bietápico. Aprovecho aquí para mencionarles, observen que nos están faltando dos, conglomerados monoetápico estratificado y bietápico estratificado. Por calendario creo que nos estaba faltando como una, pero voy a dejar 2 sesiones más para mirar una para cada quien, ¿cierto? Para cada caso, y alcanzaríamos a hacer otros estudios de casos para hacerlo. O sea que ahora definimos las fechas. Hay una pues que ya está dada, es de hoy en 8, pero entonces el lunes tendríamos como libre, el lunes no, el martes, pero ahora enseguida concertamos el asunto. Vamos a mirar muestreo por conglomerados bietápicos. Aquí entonces ya tengo una salida mucho más, requiere más detalles. Gracias Camilo por lo excelente. Bueno, entonces aquí que tenemos, no, lo importante definitivamente es que las personas queden apropiadas definitivamente con todo el tema claro en la medida de lo posible y en la medida de que también se refuercen con las lecturas y con algunos otros ejercicios que debo de dejarles planteado. ¿Sí? Entonces, aquí está el tema de mirar el bietápico. Muestreo bietápico, principio de la academia, sí, está bien. Pero antes entonces de hacer este detallito, también por la estrategia, voy a parar aquí